En este video vamos a aprender cuáles son los tipos de switches virtuales que podemos crear dentro de un servidor de Hyper-V. Esto no solamente aplica a los servidores de Hyper-V en Windows Server 2012, sino que también aplica a las versiones de Hyper-V en sistemas operativos anteriores. Cuando nosotros vamos a administrar nuestro entorno virtual, es muy importante que tengamos muy en claro los diferentes tipos de redes virtuales que podemos manejar dentro de Hyper-V y para qué casos específicos los vamos a utilizar. Nosotros estos tipos de switches virtuales los podemos administrar y crear desde la misma consola del Hyper-V Manager. Aquí estoy dentro de la consola y al lado derecho voy a encontrar una sección de acciones donde veo el Virtual Switch Manager. Esto es lo mismo que nos aparece a este lado de acciones. Tengo Virtual Switch Manager. Si abrimos el Virtual Switch Manager, vemos que como recién instalamos el servidor de Hyper-V, no tenemos ningún tipo de switch virtual porque durante el asistente le dijimos que no creara ningún tipo de switch virtual, que los íbamos a crear posteriormente. Acá vemos los tres tipos de switches virtuales. Tenemos el switch externo, el switch interno y el switch privado. Vamos a ver el primer caso, que es el switch externo. Vamos a darle clic en externo y luego en crear switch virtual. Acá nos abre una nueva página donde están las propiedades del switch virtual que vamos a crear. A pesar de que seleccionamos que el switch fuera de tipo externo, aquí yo puedo cambiar si quisiera que fuera un switch interno o un switch privado. Y vemos que ciertas opciones se prenden y se apagan según el tipo de switch que estamos seleccionando. En este caso vamos a ver una gráfica que nos muestra un poco mejor de qué se trata este tipo de switch. Aquí tenemos, bueno, los switches que ya vimos, externo, interno y privado. Vamos a seleccionar primero el switch externo. ¿Cuáles son las características del switch externo? El switch externo nos va a permitir comunicación desde la máquina virtual a otras máquinas virtuales que estén dentro del mismo servidor físico. Si vemos aquí en la gráfica, aquí tenemos el switch externo creado. Este switch externo, si yo conecto una máquina virtual a este switch y conecto otra máquina virtual a este switch, obviamente va a equivaler a cuando estamos trabajando en el mundo real y conectamos dos máquinas al mismo switch. Entre ellas va a existir comunicación y se van a poder ver entre sí, que esa es la primera característica de este switch. Adicionalmente vamos a tener comunicación desde la máquina virtual a la partición padre y viceversa. ¿Cuál es la partición padre? Acordémonos que el mismo servidor de Hyper-V corre algo similar como a una máquina virtual. Él también está corriendo con algunos componentes de hardware virtualizado y tiene el acceso a la red de la misma manera que las otras máquinas virtuales. Cuando nosotros creamos un switch interno y permitimos la administración por medio de ese tipo de switch, es el equivalente a que conectemos la máquina de Hyper-V a este switch externo. Por ende va a tener también el servidor comunicación a la red externa y hacia las máquinas virtuales. Este switch también permite comunicación desde la máquina virtual a la red externa. Recordemos que estamos utilizando un adaptador físico para conectarnos hacia el switch de la red físico, que en este caso es el que tenemos representado en la parte de abajo. Las máquinas, si tienen una dirección IP del rango de la red externa, van a poder comunicarse tal cual como si estuvieran conectadas a un switch físico y fueran servidores reales. También permite comunicación desde la partición padre a la red externa y viceversa. Quiere decir que lo que vimos anteriormente, este servidor va a poder comunicarse con la red externa. Este es el tipo de switch que estamos viendo acá, donde nosotros le ponemos un nombre a este switch virtual. Ponemos algunas notas si quisiéramos explicar para qué se está utilizando este tipo de switch. Y acá vamos a seleccionar cuál es el adaptador de red que vamos a utilizar para crear ese switch virtual. Si volvemos a la gráfica,
vemos que necesitamos un adaptador de red físico para conectar a este switch externo. En este caso solo nos aparece el Broadcom Extreme Gigabit Ethernet, que es el único que tenemos activado. Si recuerdan, nosotros habíamos desactivado los demás adaptadores. Acá solo nos van a aparecer los adaptadores que estén activos en el servidor. Más adelante vamos a realizar esta configuración. También nos pregunta que si deseamos que el sistema operativo de administración comparta esta tarjeta de red, que es lo que veíamos acá. Cuando nosotros estamos estableciendo esta opción, estamos diciendo que sí ponga un cable desde el servidor de administración, desde el Hyper-V Server, hacia este switch externo. Si nosotros no seleccionamos esta opción, estamos quitando el cable de red del Hyper-V hacia este servidor. También hay otras opciones, que es el Single Root I/O Virtualization, y lo que permite es que las tarjetas de red físicas se puedan mapear directamente en los servidores virtuales. ¿Por qué necesitamos esto? Si nosotros tenemos un servidor con una carga muy importante o algo muy grande y necesitamos, por ejemplo, que el servidor virtualizado tenga acceso a una tarjeta de 10 gigabits o de 20 gigabits, nosotros podemos habilitar en este switch virtual el Single Root I/O, y lo que va a hacer es que la tarjeta de red física va a ser mapeada directamente por la máquina virtual, como si estuviera conectada directamente en la máquina virtual. ¿Cuál es la ventaja de seleccionar el Single Root I/O? Va a permitir que la máquina virtual se comunique con la red sin pasar por el stack o por el switch virtual de Hyper-V. Esto es, como comentaba antes, para máquinas que requieren muy alto rendimiento y necesitan correr con el máximo rendimiento de red posible. Pero necesitamos tener tarjetas que soporten Single Root I/O. En este caso vamos a dejarlo apagado. Aquí podemos cambiar de tipo de switch. Si quisiéramos que este switch virtual perteneciera a alguna VLAN que tuviéramos en nuestra red, aquí podríamos especificarlo y poner el número de la VLAN. Si lo apagamos, simplemente va a trabajar en la VLAN default, quiere decir que no va a estar en ninguna VLAN específica. Si vemos el tipo de switch internal network, vemos que ya se apagan estas opciones y vamos a ver una gráfica de un switch interno. ¿Qué es lo que nos permite hacer un switch interno? Nos va a permitir comunicación entre las máquinas virtuales y las otras máquinas virtuales que estén dentro del mismo servidor físico. Acá vemos un switch interno donde, obviamente, similar al caso anterior, si conectamos las máquinas a este switch, entre ellas van a tener comunicación como si estuvieran conectados a un switch físico. Adicionalmente, podemos tener comunicación entre las máquinas virtuales y la partición padre. ¿Por qué? Porque estamos conectando la máquina del Hyper-V a este switch interno. Sin embargo, vemos que no hay ninguna comunicación con la red física. Esto es para casos donde necesitamos tener algún tipo de conectividad desde el servidor de Hyper-V a estas máquinas virtuales, pero no queremos que estas máquinas virtuales tengan conexión a la red. Y vamos a ver este otro ejemplo, que es un switch privado. Si pasamos a la gráfica, vamos a ver un switch privado. Lo que nos va a permitir es comunicación entre máquinas virtuales que estén dentro del mismo servidor físico. Volvemos al mismo ejemplo. Las tres máquinas conectadas dentro del mismo switch privado van a tener comunicación entre ellas, pero no va a haber comunicación con la red externa ni con el servidor que está corriendo la partición padre, en este caso el servidor de Hyper-V. ¿Para qué casos podemos utilizar ese tipo de switches? Laboratorios de prueba, si queremos que no haya ningún tipo de comunicación, que todo quede completamente separado de la red física o del servidor de Hyper-V, podemos utilizar este. También en algunos casos se usa para establecer zonas tipo DMZ, donde tengo aquí los servidores de zonas de redes especiales y tengo otro switch donde lo conecto, tengo otro servidor que conecto a este switch virtual y adicionalmente lo conecto
a otro switch externo, y aquí puedo poner, por ejemplo, en el caso del TMG, a una máquina que esté conectando desde un switch privado a otro tipo de switch que puede ser externo, que me va a dar comunicación con otras redes. O puedo tener alguna máquina virtual que haga enrutamiento, que pase tráfico desde una red a otra, y esta red está completamente separada. Solo va a haber conexión con otras redes mediante otras máquinas virtuales que hagan una función de enrutamiento o de firewall. Otro tipo de switch, que realmente no es otro tipo de switch, sino una configuración de switches que podemos utilizar, pero que es importante que la tengamos en cuenta, es cuando estamos estableciendo un switch dedicado. Acá en este caso nosotros estamos conectando un switch únicamente para máquinas virtuales. No estamos utilizando el servidor de Hyper-V para conectarnos a este switch y hacer la administración. El Hyper-V va a tener conexión de administración por medio de otro adaptador de red físico. Nosotros, la idea es que para no estar compitiendo con el ancho de banda de la administración y las máquinas virtuales, podemos dedicar switches solo al uso de máquinas virtuales. Si tenemos más tarjetas de red, también podemos dedicar esas otras tarjetas de red. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, otra tarjeta de red, y aquí tuviéramos otras máquinas virtuales, para que no compitan por el tráfico o el ancho de banda de este cable de red, podemos conectarlas a través de otro switch virtual hacia la red física. Supongamos que aquí tenemos 1 gigabit, aquí vamos a tener otro gigabit. Podemos conectar estas tres máquinas mediante este switch virtual, estas otras tres máquinas mediante este switch virtual, y así vamos a tener más rendimiento y mayor ancho de banda a nivel de la tarjeta de red. Entonces este es un tipo de switch externo, porque estamos teniendo conexión con la red externa, pero lo estamos utilizando dedicado para las máquinas virtuales. Veamos otro ejemplo de un switch dedicado. Aquí tenemos el switch externo, que es el que vimos inicialmente, donde tenemos conectado el servidor de Hyper-V para la administración, las máquinas virtuales, y adicionalmente tenemos una máquina virtualizada con un software de firewall, y esta máquina tiene dos adaptadores de red virtuales. Uno está conectado al switch externo con un rango de dirección IP de la red que estamos utilizando internamente, y adicionalmente está con otro adaptador de red conectado a un switch dedicado, que esto es una tarjeta de red dentro del servidor de Hyper-V que está conectado, en este caso, a nuestro enrutador o a nuestro proveedor de cable modem o a lo que tengamos, y va a recibir la dirección IP de internet o del proveedor, y el sistema operativo no va a ver esta tarjeta de red. Quiere decir que el tráfico que entre a través de esa tarjeta de red va a pasar directamente a la máquina virtual, y podemos también correr nuestro servidor de firewall virtualizado. Esto es práctico en casos, por ejemplo, donde tenemos una sucursal remota, llevamos un servidor, instalamos el Hyper-V, pero no queremos correr otra máquina adicional para instalar un TMG o para instalar algún otro tipo de firewall o comprar un appliance. En caso de que no tengamos el TMG, podemos correr virtualizado algún sistema operativo que nos haga la función de firewall, y este le va a dar acceso a internet a las máquinas de la red interna, a las máquinas que están virtualizadas y a todo el entorno a través de una misma máquina virtual. Ese sería el último ejemplo de un switch dedicado. Nosotros más adelante en otro curso vamos a instalar un firewall virtualizado y vamos a ver cómo realizar esta configuración. Básicamente un switch dedicado, la única diferencia es que estamos usando un tipo de switch externo y apagamos esta opción que dice que permita la administración o el sistema operativo compartir esta tarjeta de red. ¿Cuál es la configuración que nosotros vamos a utilizar para este laboratorio? Nosotros vamos a utilizar este escenario donde vamos a tener un tipo de switch externo que se va a llamar administración, donde el servidor de Hyper-V va a tener una dirección IP de nuestra red interna y nos va a permitir
que nos conectemos al servidor de Hyper-V por escritorio remoto o por RDP para administrarlo de manera remota. Este adaptador va a ser solamente para la administración del Hyper-V. Adicionalmente, tenemos dos tarjetas de red físicas adicionales, donde estas tarjetas las vamos a configurar en un team o en un conjunto de tarjetas de red para tener redundancia y balanceo de carga. Vamos a crear un team. Ese team lo vamos a configurar como un switch virtual dentro del Hyper-V y a él vamos a conectar las máquinas virtuales. ¿Cuál es la ventaja de realizar esta configuración? Si por algún motivo se desconectara este cable de red, las máquinas virtuales automáticamente pueden comenzar a trabajar a través de esta tarjeta de red que está activa y pueden seguir trabajando. Adicionalmente, mientras estén las dos tarjetas funcionando, voy a poder hacer un load balancing o un balanceo, donde unas máquinas van a salir a través de esta tarjeta de red y otras máquinas van a salir a través de esta tarjeta de red. Si tuviéramos más adaptadores, podemos extender el team y crecer mucho más esta configuración para tener mayor escalabilidad dentro de este mismo servidor, y podemos obviamente, si quisiéramos, agregar más máquinas virtuales. En el siguiente video entonces vamos a ver cómo realizar esta configuración. Vamos a crear el team de las tarjetas de redes y posteriormente vamos a crear estos dos switches virtuales, el switch de administración y el switch de máquinas virtuales.